Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, amigos del Reflector. Los saludo una vez más Felipe Bárcenas y en esta ocasión tengo un invitado de honor, a un invitado de manera presencial, como pueden ver, Julián Hernández, considerado como uno de los cineastas mexicanos contemporáneos más importantes de la actualidad. Julián, muchas gracias por este tiempo para la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en Morelia una vez más. Muchas gracias por la entrevista. Con calorcito, ¿verdad? Hace mucho calor, sí, no me lo esperaba, hace un poco de calor. Era lo que estábamos comentando antes de comenzar esta entrevista. Y bueno, Julián, cuéntanos, vienes a Morelia a presentar tu trabajo, tu cinta más reciente, pero también la has considerado como la más radical. ¿Por qué la más radical? Pues no creo que sea la más radical. Sí, es mi película más reciente, se llama La diosa del asfalto. Y tuvo un estreno digamos que nacional hace un mes más o menos y va a estar a partir de ese momento presentándose en varias ciudades del país, en la medida de lo posible con presencia mía o de alguna de las actrices. Es mi película, digamos que todas son un poco radicales, no creo que sea la más radical tengo por ejemplo Rabioso Sol, que es una película de 3 horas 20, en blanco y negro, casi sin diálogos. Esta película es radical porque creo que habla de un tema muy importante, actual, ¿no? Lamentablemente actual, sí. Que siendo una película que habla de hechos reales acontecidos a principios de la década de los 80, me parece que es muy lamentable que cosas así sigan viviéndose, ¿no? Y que tiene que ver con el asunto de violencia al que se enfrentan las mujeres cotidianamente en México, ¿no? Creo que eso es lo más radical tanto de La diosa del asfalto como de mi película anterior, Rencor Tatuado. Y precisamente hablando del tema de las mujeres siempre han estado rodeando tu vida, mujeres fuertes, mujeres empoderadas, y en la mayoría o en la gran parte de tus trabajos siempre las has representado, pero específicamente en esta cinta, ¿por qué tenías como la duda de mencionar la frase las castradoras de Santa Fe? Bueno, no te diría, es un poco violento, Así ¿no? es. Sin duda es un poco violento mencionarlo de esa forma, es algo... las chicas de la película es un grupo de amigas que se enfrentan, que deciden unirse en cierto momento de la trama de la película para enfrentarse a la violencia cotidiana en la que viven, ¿no? A la violencia de sus parejas, de sus familias, de la sociedad misma, y en algún momento están buscando el nombre para darle como una identificación a su grupo, ¿no? A su pandilla, digamos. Y llegan en algún momento lo que ocurre en la película y deciden llamarse las castradoras de Santa Fe en este caso, ¿no? No tenía duda, me parece que es un poco fuerte, pero me gustaba la idea de que se descubriera después cuál era el verdadero meollo de la película, ¿no? Ahora ya que la película se ha estrenado es algo que se conoce, algo que ocurre dentro de la película y bueno, ahora ya lo puedo decir con mucha tranquilidad, ¿no? Y sobre todo que este hecho de verdad ocurrió en los años 80 en la Ciudad de México. Sí. Sí, la película es un guión escrito por Inés Morales y Susana Quirós, unas amigas mías muy queridas que nos conocimos a mediados de la década de los 90 cuando estábamos empezando intentando hacer nuestras películas, tanto ellas como nosotros. Ellas tenían un grupo de video documental que se llamaba Mujeres y Cultura Subterránea, ahora sí me acordé, Mujeres y Cultura Subterránea, a través del cual hacían pues videos como de capacitación, que iba de la capacitación a la denuncia, ¿no? Era muy interesante, nos conocimos en aquella época siendo muy jóvenes y ellas, pasado el tiempo, decidieron que querían hacer una película de ficción, escribieron este guión, La diosa del asfalto, y durante 10 años más o menos intentaron levantarlo, ¿no? 10 años que les fue muy difícil, muy arduo, ellas en algún momento decidieron dejarlo de lado y fue que llegué yo y les solicité poder dirigir la película, ¿no? Así fue como que llegó a mis manos esta película y pensé que después de haber hecho Rencor Tatuado era el momento ideal para de alguna manera cerrar el ciclo, ¿no? De lo que yo considero podría ser una dupla de películas que no me propuse porque son películas como que llevaba mucho tiempo deseando realizar antes de que todo este movimiento de las mujeres cobrara el éxito y la resonancia que tiene ahora, y fue así como llegó La diosa del asfalto como para concluir esta dupla, digamos, ¿no? A ver, Julián, pero para quienes aún no han visto, no han leído, no han investigado sobre La diosa del asfalto, ya nos platicaste un poquito sobre la trama, pero ¿qué más sucede? Porque quienes han visto el tráiler, también el tráiler es fuerte. Sí. ¿Y qué tiene que ver La diosa del asfalto con Lola la trailera y también con La Alacrana, otras de las películas mexicanas? Claro. Cuando este guión estuvo en mis manos, digamos, cuando me di a la tarea de prepararlo para realizarlo, me di cuenta de inmediato que tenía el sabor de aquellas películas, de las películas de los 80s, ¿no? Películas que a mí me formaron como cinéfilo primero y que después fomentaron en mí la idea de querer hacer películas, ¿no?
Yo quería hacer películas pues de ese estilo, películas como las de Valentín Trujillo, como las de Damián Acosta, ¿no? Con protagonistas mujeres así de empoderadas como son Lola la Trailera o Maribel Guardia en La Alacrana, o la misma María Elena Velasco en su papel de la India María, que siempre sale vencedora, ¿no? Que nunca se deja sojuzgar, digamos. Cuando leí este guión identifiqué que era una película que tenía como este color, ¿no? Como estas características que a mí me gustaban. Pensé que era una oportunidad para, de alguna manera, reconocer ese cine que a mí me gusta mucho y que me parece que es injustamente vilipendiado y olvidado, ¿no? El cine de la década de los 80s, ese cine que todavía lograba éxitos de taquilla muy importantes, ¿no? Y que al que el pueblo, hablemos en esos términos, tenía posibilidades de acceder, ¿no? Ahora es muy difícil que la gente pueda pagar 100 pesos o 120 para ir a ver una película. Y bueno, fueron muchas cosas las que hicieron que el público abandonara el cine. La primera, que desapareció casi la producción cinematográfica, y la siguiente, creo, es que estos temas, ¿no? Que eran tan queridos por el público a lo largo de los 70, desde los 40, pues, ¿no? Desaparecieron también de nuestras historias, de nuestra cinematografía en los 90 y en los 2000, ¿no? Entonces, cuando vi todo eso y cuando entendí que eso estaba en La Diosa del Asfalto, pensé que era una oportunidad, como dije antes, para hacer un reconocimiento a todos estos cineastas y en particular a estas películas protagonizadas por mujeres, que también se creía que no habían sido retratadas por el cine, pero sí, lo que pasa es que hay un desconocimiento muy grande al respecto, ¿no? Como tú dices, sí fueron retratadas, pero la mayoría de las películas, al menos las que vemos actualmente, todo es en los lugares más hermosos, sí, en las vidas de los personajes o de los protagonistas, todo perfecto. O el anhelo que uno tiene como espectador de tener ese tipo de vidas, pero también en La Diosa del Asfalto se muestra otra realidad completamente distinta que por supuesto existe en México y en cualquier parte del mundo. Claro. Sí, eso es un poco lo que decía un poco al principio, que es lo importante y lo triste de haber podido realizar esta película, es darte cuenta que no ha habido un cambio sustantivo, ¿no? Tanto en la lucha de las mujeres, por supuesto, hay más visibilidad, sí, indudablemente, pero hay muchos sectores de nuestra sociedad que aún viven en condiciones parecidas a las que viven las chicas que forman el grupo de amigas de La Diosa del Asfalto, ¿no? Que por supuesto hay un cambio de 20 años, la zona original donde se desarrollaron los acontecimientos de La Diosa, que es una zona llamada Santa Fe, allá en la Ciudad de México, pues ahora es una ciudad de primer mundo y del mundo futuro, ¿no? En realidad, hay grandes rascacielos, los basureros, lo que había originalmente ahí, ahora están, incluso los basureros fueron siendo empujados un poco más hacia allá, ¿no? De la zona que ahora ocupa Santa Fe. Sí creo que eso es lo importante, quizás, de La Diosa del Asfalto, que todavía existe una situación similar que no hemos logrado que cambie, ¿no? Es lo más lamentable, quizás. Julián, y llegas a Michoacán y a otros estados de la República también en un momento difícil. Sí. Llegas a presentar La Diosa del Asfalto en un momento más que también se le complica a la cinematografía nacional. La gente no está yendo a las salas de cine por el tema de la pandemia. Claro. ¿Cómo vas a hacer tú como cineasta lograr este gancho para que la gente vea esta producción de la misma cantidad que veíamos las cintas en las salas de cine previo a la pandemia de la COVID-19? Es muy complicado. Si vivimos una situación, aunque ha ido mejorando el asunto y parece que va a mejorar quizás radicalmente a próximas fechas, me parece que surgió una posibilidad a la que muchos antes le hacíamos un poco el feo, ¿no? Que son las plataformas, sin duda, ¿no? Yo, que soy un tipo que hace películas desde hace muchísimos años y que se formó viendo películas en el cine, sigo creyendo que en la sala cinematográfica, por pequeña que sea, sucede, hay algo, un acto mágico que ocurre en el momento en que se apagan las luces y se enciende la pantalla, y algo ocurre ahí del otro lado, ¿no? Desde el nivel de concentración que puede tener el espectador, hasta un poco envolverte como en una trama que a lo mejor viéndola en tu pantalla no sucedería, ¿no? Con la posibilidad de la luz y de muchas cosas que ocurren ahí alrededor. Yo creo que existe esa posibilidad, que lo que estamos haciendo es intentar un poco lo que ocurría con los discos en el pasado, me acuerdo CD, yo mucho, los acetatos, el cassette. Sí, me acuerdo mucho de José José, que es además un ídolo mío, que decía que el éxito de los discos, del éxito que él tuvo, dependía mucho y había sido gracias al esfuerzo que él había hecho de ir con el disco a todas las estaciones
radiodifusoras, desde la más pequeña a la más grande en todas las ciudades del país, ¿no? Ujú. Y yo creo que eso es un poco lo que podemos hacer ahora con nuestras películas, lograr que llevar un poco la película debajo del brazo y que el espectador tenga un plus ahí como decir, viene la película y además viene el director, o vienen las actrices, o viene quien compuso la música, o hay algo ahí alrededor que pueda hacer que el público se sienta interesado por ir, ¿no? Esperemos que así ocurra. En el caso de las plataformas, por ejemplo, yo he modificado un poco mi punto de vista al respecto, porque creo que sí es una gran posibilidad, y una gran posibilidad para las películas mexicanas que siempre, desde hace muchísimos años, hemos padecido como de una marginación en las salas comerciales, ¿no? Al entrar en una plataforma, si incluso ahí logras que la plataforma esté interesada en tu película y le haga una cierta promoción como ellos solo conocen que ocurre, ¿no? Pues lograrás en un día quizás más espectadores que los que puedes tener en una semana en una sala con 4 funciones diarias, ¿no? Eso es muy paradójico, pero es muy real además, ¿no? También cuando todo eso se regularice, pues a lo mejor también puede haber algún beneficio para nosotros cuando nuestras películas se exhiban en las plataformas y no solo la venta inicial, que hasta el momento es lo que ocurre un poco. Y Julián, bueno, esto sí lo voy a leer porque el título está bastante largo. De 2003, con 1000 nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor, que presentaste, tu ópera prima que presentaste en la Berlinale a este año, el 2021, con La diosa del asfalto. ¿Cómo has cambiado tu visión de cineasta, de contar historias, pero sobre todo, qué cambio has visto tú en el público del espectador sobre el interés de las películas, y cómo logras tener todavía ese gancho para que apuesten y vayan a una Cineteca Nacional, a una plataforma digital, al cine a ver tus películas? Pues bueno, ha sido muy difícil, ¿no? Ha sido muy difícil, era muy difícil en el 2003, un año en el que se produjeron alrededor de 7 películas en México, ¿no? Al año 2019, que se produjeron alrededor de 270, ¿no? El cambio ha sido verdaderamente significativo. En aquellos años era un esfuerzo titánico levantar un proyecto, no solo levantarlo, conseguir el dinero, filmarla, tenerla concluida, digamos, y después enfrentarte todavía a la posibilidad de encontrar o no a alguien que se interesara en ella y la distribuyera. O sea, era verdaderamente un proceso muy largo que te llevaba, con el caso de mi primera película, 5 años, ¿no? Ahora los procesos se han acortado. Una película en el esquema en el que yo las he hecho, pues puede llevarte alrededor de 2 años, ¿no? Desde el momento en que quieres conseguir los apoyos o los recursos para hacerlo, hasta el momento que se exhibe, lo cual es una ganancia bastante grande. De 5 años a 2 es muy significativo. Yo creo que además el hecho de que haya una mayor diversidad, bueno, que haya más producción en principio y que haya mucha diversidad en el cine mexicano, que pueda haber cine de terror, comedias románticas, documentales de denuncia, documentales de muchos otros tipos, y que haya películas experimental, que vayan del experimental a la no ficción, o sea, que haya un campo tan amplio y una diversidad tan amplia de temas que aborda nuestra cinematografía, hace que el público esté muy interesado en ver nuestras películas, ¿no? En lo particular, creo que lo que puede, no sé, quizá atraerles a los espectadores que siguen viendo mis películas, es que, sin proponérmelo, al parecer siempre he escogido temas de los que nadie habla con mucha frecuencia, ¿no? Tanto la diversidad sexual con un enfoque distinto, ¿no? Creo que eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido. Has sido visionario, has tocado temas sensibles en la sociedad mexicana y que aún así todavía han ido a verlas, porque es interesante, también hay público para ese tipo de temas. Sin duda, sin duda. Creo que hay temas aún hoy que me interesan muchísimo, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues no sé, o sea, desde siempre, por ejemplo, en la película anterior había un personaje transgénero, ¿no? Que es algo que por supuesto se había abordado en el cine mexicano con Made in Bangkok, y con Quebranto y con otras películas por ahí, pero me parece que no habían sido tomadas de manera responsable. Por supuesto en Quebranto y en Made in Bangkok sí, pero que de pronto sí había un cierto encasillamiento, y hay un cierto encasillamiento de cierto tipo de personajes que curiosamente son los protagonistas de mis películas, y que eso las hace distintas, sin duda, ¿no? Creo que ahí hay un punto interesante. Regresando a La diosa del asfalto, ¿qué personaje te gustó más? ¿Con cuál le empatizaste más? ¿Con Max, con Ramira, con Guama, Sonia o con la Carcacha? Creo que es muy complicado. Yo suelo decir que todos los personajes en alguna medida tienen algo de su director, ¿no? Aunque tú no hayas escrito el guión.
por algo, hay algo ahí que hace que tú te intereses en contar una historia. Siempre hay un poquito de mí en Max, por supuesto, ¿no? Hay un poquito de mí en todas los otros personajes, pero sin duda con quien más me siento identificado es con Ramira, ¿no? Por alguna razón, con Ramira en La diosa del asfalto, con Irving en Rencor Tatuado, con Tari en Rabioso Sol, o sea, siempre son como los antagonistas, curiosamente, ¿no? Los personajes más, los que tienen un mayor desafío, creo, en las tramas son con quienes me identifico más. En este caso con Ramira, por supuesto. Julián, ¿y cómo has trabajado para quitarte el título de El cineasta gay? Recordemos que, bueno, tu película de 2006, que es Cielo Dividido, y bueno, también aquí el estigma que te han señalado de por qué un hombre, por qué un cineasta se mete a tocar temas de mujeres. Claro. Esto me suena mucho a comentarios actuales. Esto que te han dicho a ti ya lleva muchos años, pero me suena a comentarios actuales donde dicen que los personajes o los papeles gays solamente debe ser interpretado por actores gays. Ya. Pues eso lo del cineasta gay en algún momento me molestó, muy al principio, ¿no? Porque yo consideraba y considero aún que mis películas iban más allá de eso, ¿no? Por supuesto no iba a negar nada, o sea, recuerdo mucho que la primera nota sobre algo mío en un periódico importante, digamos que fue en el Reforma, decía el encabezado algo así como Julián Hernández, el cineasta gay, ¿no? Entonces me daba mucha risa porque nadie esperó siquiera ver la película, sino me sacaron del closet en el que nunca estuve, en la primera nota, ¿no? En el 2003, a principios del 2003. Durante algún tiempo, como te decía, me preocupó y me ocupó. Yo me esforzaba mucho en decir que sí, por supuesto, pero que además en mis películas había otras cosas, que había un ejercicio sobre la forma cinematográfica que no muchos veían porque se quedaban solo en el asunto de los personajes homosexuales. Pero pasado el tiempo dejó de importarme, ¿no? Porque pensé que era una pérdida de tiempo, que no había necesidad de hacerlo, que si ocurría a su debido momento alguien se daría cuenta, como creo que está ocurriendo, que las películas eran más que eso, ¿no? Y no solo eso, o eran un todo, pues, que son un todo en realidad, ¿no? Eso. Después el asunto con lo de las películas que deberían ser tratadas o los personajes que deberían ser interpretados, a mí me parece, pues, que vivimos una época muy difícil, ¿no? Muy complicada. Yo suelo decir, cuando me reclaman un poco tanto de Rencor como de La diosa del asfalto, que sea yo el que las haya dirigido, algo que es real. El hecho, son películas escritas por mujeres, ¿no? Que durante varios años intentaron levantar esos proyectos y no hubo nadie, mujer o hombre, que se interesara en levantar esos proyectos, hasta que llegué yo en los dos casos, ¿no? Y les dije, yo quiero hacer Rencor Tatuado, quiero hacer un thriller, quiero hablar de una mujer que sufre un acto de violencia y que se convierte en una vengadora, y también quiero después hacer La diosa del asfalto porque me parece interesante, me la siento muy cercana. Pero eso no basta, al parecer, ¿no? O sea, parecería que yo debía haberme sentido interesado en esas películas y buscar que las dirigiera una mujer, lo cual me parece de entrada, pues bueno, yo quiero hacer películas, pues, ¿no? ¿no? Yo intenté ser lo más imparcial, ¿no? En la realización de las películas y atenerme mucho a las que las guionistas habían escrito, tanto Malú Guacuja en el caso de Rencor, como Susana Inés en el caso de La diosa del asfalto, y preguntar todo aquello que yo no entendiera o que pudiera no estar cerca de los sentimientos verdaderos que las motivaban a reaccionar de tal o cual forma. La castración, por ejemplo, en Rencor, en La diosa del asfalto, o el asunto de la relación amorosa en Rencor Tatuado, ¿no? Que yo no acababa de entender, y entonces fui con las guionistas y les dije a Malú, no entiendo por qué ella no puede tener una relación amorosa, ¿no? Y me explicó. Me dijo, no puede tener una relación amorosa porque ella en este momento no necesita tener a un hombre en una situación amorosa a su lado. Necesita reconstruirse a sí mismo y quizás después existirá la posibilidad del amor, ¿no? Pero no aquí, no en esta película. Yo dije, por supuesto, lo entiendo, lo entiendo. Y en el caso de la castración, por ejemplo, que a mí me parecía que es un acto de violencia que no está en mis películas, ¿no? Aunque haya violencia en mis películas, en algunas, en Bramadero, por ejemplo, ¿no? O en el mismo Rabioso Sol, pues la violencia explícita nunca no me ha gustado ver sangre saltar por aquí y por allá. Y entonces decidí filmarlo, que fue lo que hice, filmarlo a la manera oriental y decir, bueno, está ocurriendo algo ahí, yo me hago para allá, ¿no? Y lo dejo fuera de cuadro. Okay. No lo filmé así, no hice este movimiento, pero sí lo dejé fuera de cuadro y decidí que fueran otras las reacciones que nos dieran la idea de que había sucedido un acto ahí violento. Cuando Susana e Inés vieron la película, me dijeron, eso es imposible, no puede ser, esa no es nuestra película. Sin eso que tú no filmaste, esa no es nuestra película, ¿no? Y entonces
comprendí que verdaderamente para ellas era muy significativo que eso fuera muy evidente, muy gráfico, ¿no? Que le quedara claro al espectador con la cantidad de violencia que pueda tener y la clasificación que pueda ocasionar. Y lo fui a filmar, ¿no? Porque entendí que era importante, para ellas era muy importante. Yo, Julián, el realizador, hombre homosexual, pues entiende otras cosas y lo hubiera hecho de otra forma, pero ellas no. Y ellas se pasaron 25 años, 30, intentando contar esa historia para que esa secuencia estuviera ahí, para que esa escena estuviera ahí. Y son algunas de las muchas cosas que entendí. Entonces, cuando existen estas cosas de por qué un hombre y por qué no una mujer, o porque, en el caso de los actores, por ejemplo, también es muy curioso conmigo. He trabajado con actores de todos, pues, ¿no? Nunca en el casting les pregunto cuál es tu preferencia sexual, porque no me interesa, ¿no? Porque no tendría por qué ser importante es el trabajo. Para dar un papel. Pero cuando en la vida cotidiana uno se entera, por supuesto, de la vida de los otros, ¿no? He concluido que para los personajes gays en mis películas prefiero trabajar con actores heterosexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cosa que desde que hice mi primera película, Mil Nubes, que era muy molesta, ¿no? Que era que los actores gays creían con tener la verdad de cómo eran las relaciones. Podría ser, pero finalmente era su relación, ¿no? Y entonces querían venir a mis películas, a las películas que yo tenía, a decirme eso no es así. Y yo decía, no, pues es que no es así, ¿no? Hay una colaboración y tú tienes tu punto de vista y bla, bla, bla. Pero yo en efecto no creo que eso sea importante. Yo creo que hay un individuo que se preparó, que ha trabajado durante mucho tiempo en sus recursos interpretativos para poder afrontar un papel que tú le plantees, ¿no? Otra cosa es la representatividad, o como le llaman ahora, de sí darle, de no hacer, por ejemplo, lo de los blackface que le llaman, ¿no? Casos extremos que yo creo que en México no ocurren tan así, ¿no? Pero bueno, es un tema muy amplio, muy espinoso por el momento. O sea, puedes decir una cosa pequeñita que tú no hayas pretendido decirla con cierta entonación o con cierta finalidad y se entiende de manera distinta, y entonces pueden cancelarte de inmediato, ¿no? Es difícil. En lo que me toca, que tiene que ver con lo de por qué un hombre estas películas, pues ya lo expliqué. Después, porque me interesó. Afortunadamente he contado con el apoyo de las guionistas que dicen sí, Julián no es que nos dé voz, como tanto se quejan ahora, no le estoy dando voz a nadie, simplemente me encontré con estas historias que no se habían podido realizar, a mí me interesaban, yo quise realizarlas y se hicieron las películas, ¿no? Es un apoyo, es un impulso al final de cuentas. Y bueno, Julián, todo hijo, la gran mayoría de los hijos tenemos recuerdos bonitos que se atesoran en el corazón, en la mente con las mamás. Uno de esos momentos puede ser cuando te sientas con ellas a ver una telenovela, sus telenovelas, a ver alguna película. Y bueno, eso último sucedió contigo, que veías muchas películas con tu mamá. Sí. Mi mamá era una gran aficionada al cine. No tenía una predilección, salvo la de las oportunidades que tenía de ver películas de muy distintas nacionalidades, fundamentalmente cine mexicano y cine americano de los 40s y 50s. Ella fue una mujer que empezó a tener hijos muy grande, ¿no? Alrededor de los 30 años, y tuvo 9 más o menos. Me tuvo a los 45, me ¿no? tuvo a los 45, me tuvo a los 45, entonces para cuando yo tenía 15 años ella era una mujer de 60, pero bueno, cuando era muy chiquito y yo no iba a la escuela, algo así, pues estaba con ella, no era el más pequeño sí de la familia y estaba muy apegado a ella. Y ella veía muchas películas, ¿no? Veía muchas películas en una televisión que teníamos en blanco y negro en la cocina. Hay muchas películas que yo todavía hoy vuelvo a ver o me topo con ellas y pienso, esa película no era en blanco y negro, y es porque es en color en realidad, pero es en blanco y negro porque es la televisión que teníamos. Sí. Pero me fue muy importante por muchas razones, porque yo siento que mi mamá, su educación sentimental se construyó en el cine, sin duda, y eso un poco me sucedió a mí a través de ella, ¿no? Ella, sigo yo creyendo que sus anhelos de amor y de historia familiar y de muchas de estas cosas eran derivadas de lo que vio en la tele y en el cine, por supuesto, de películas mexicanas, del cine mexicano. Y a mí me pasó un poco, me lo transmitió, además que estaba todo aquello aderezado por historias que ella se sabía de las revistas que había leído en los 40 cuando era una niña y cuando era una adolescente en los 50, ¿no? Entonces me contaba las historias de amor de Abel Salazar con Gloria Marín, y que Gloria Marín después anduvo con Jorge Negrete, y que Jorge Negrete quería meter a Gloria en el Peñón de las Ánimas, pero finalmente se sabía todas las historias. Se sabía todas las historias. Y un poco ahí también mi interés y mi
Sí, mi interés y mi cariño por el cine mexicano y mi deseo de saber muchas cosas, todavía hoy cuando veo una foto digo, ay, este es este, y este es este, y este es este, es por ella, ¿no? Sin duda, porque porque me hablaba de todos, desde de los actores cómicos hasta los secundarios y todos ellos, ¿no? O sea, conocía muchas historias. Yo creo que mucho de eso se lo debo. El hecho de que yo esté aquí hoy, sin duda, tiene que ver con esos tardes y mañanas que pasábamos en la cocina viendo películas mexicanas. Julián, ¿y cómo es que llegaste al cine? Porque bueno, tú ibas para cantante de ópera, tú querías ser cantante de ópera, e incluso tomaste clases. Sí. Tomé clases ya después, ya cuando estaba estudiando cine, de hecho, en algún momento, en mi primer año yo quise ser cantante de ópera, lo contaba hace un momento también, me metí a estudiar, pedí informes en la Nacional de Música de la UNAM para estudiar música, me dijeron que no, aunque yo quería ser cantante, he de haber preguntado alguna cosa equivocada, me dijeron ya estás muy grande, me fui muy decepcionado, aproveché el pase automático, me fui a estudiar historia, que era lo que más me gustaba, y después supe que por ahí existía una escuela de cine que se llamaba el CUEC, y dije, pues voy a ir, lo siguiente que más me gusta después de la música y después de la historia es el cine. O sea, afortunadamente me quedé y pasé un primer año de infierno, así verdaderamente. ¿No? Que fue muy desagradable para mí, me la pasé muy mal el primer año en el CUEC, y entonces fue cuando empecé a tomar clases de canto. ¿Por qué fue desagradable? Porque me encontré con un maestro en particular al que yo no le caía nada bien, ¿no? Que a todos nos llega a pasar. A todos nos llega a pasar. Nos llega a pasar. Y yo incluso digo hoy, pasados 30 años más o menos de eso, que quizás una de las razones también por las que estoy aquí es por él, ¿no? Me trataba tan mal, o sea, me decía cosas tan horribles, en esta época hubieran significado su despido de la escuela, pero me decía autista, me decía unas cosas horribles y me decía, que todo lo que tú haces está mal, ¿cómo te llamas? ¿No? Increíble cuando llevábamos un año juntos, o sea, era muy terrible y yo me pasaba muy mal, y entonces empecé a tomar clases de canto. Pero llegó el segundo año, conocí a Ayala Blanco, me empezó a dar clases a Ayala Blanco, Juan Mora, Alejandro Pelayo, o sea, todo se volvió muy bueno, ¿no? Digámoslo. Había yo conocido en el primer año, en la escuela también, pues otras cinematografías, no solo el cine mexicano, que fue por el que yo llegué ahí, y la aparición de Ayala, de Pelayo, de Juan Mora, de Mitel Valdés, o sea, como de todos ellos, hizo que me interesara mucho el cine, en verdad. Y a poco tiempo seguí tomando clases, dejé de ir por un asunto con el cine, regresé y me dijeron, tú no tienes vocación para ser músico ni cantante, vete de aquí, me corrieron y me quedé en el cine, ¿no? Y así es como estoy haciendo películas ahora después de 25 años, después de casi 30, ¿sí? Y precisamente, Julián, ¿para dónde va la línea? ¿Para dónde va el cine? ¿Para dónde van las historias, las películas de Julián Hernández? Y sobre todo para este público que ya te sigue, el público cautivo y el que está por llegar. Ya, pues aproveché el año, en la medida de lo posible, se presentó La Diosa del Asfalto, se terminó de postproducir el año pasado, y en este encierro que tuvimos debido a la pandemia aproveché para hacer un corto, ¿no? Okay. Un corto en el que, como con las películas anteriores, me propuse nuevas cosas de manera deliberada. Decían que dicen, con el caso de La Diosa, quizás por eso yo dije que era mi película más arriesgada, es porque es una película en la que la cámara es fundamental, en todas es fundamental, por supuesto. Yo no entiendo el cine sino como un lenguaje en el que la cámara es indispensable, fundamental, o sea, no existe sin ella, no simplemente porque registre lo que ocurre al frente, sino porque es a través de ella que tú te comunicas con el mundo, ¿no? Dónde la pones, cómo la mueves, bla, bla. Pero bueno, se me había criticado tanto que por cómo uso la cámara y por qué la hago moverse y de esas cosas, y de estas coreografías interminables que de pronto dicen, que dije, voy a aprovechar la pandemia, voy a aprovechar el encierro, la situación esta como de inmovilidad, y voy a volver un poco a mis inicios. Okay. Y entonces decidí no utilizar nada de eso, volver un poco a la cámara fija, a los movimientos fundamentales, ¿no? O sea, el paneo, el tilt, cosas así. No se mueve la cámara como en el carrito, en el dolly, como a mí me gusta tanto. Y entonces hice un ejercicio que me gustó cómo quedó, ¿no? Entonces en adelante creo que voy a buscar, por un periodo de tiempo, no sé cuánto sea, una siguiente historia que se llama Los Demonios del Amanecer, y que es la que voy a filmar a continuación. Bueno, filmé ese corto que se llama Croma, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con el encierro y con un momento álgido como de la epidemia. Y a continuación filmaré una película que se llama Los Demonios del Amanecer. ¿De qué trata? Los Demonios del Amanecer es, después de todo este asunto al que me enfrenté con Rencor y con La Diosa, que sí fue pesado, ahora lo digo ya un poco así como jajaja.
Pero esto de que las películas no fueran aceptadas en festivales porque, sí, todo está muy bien, una película de mujeres vengadoras, no sé qué, pero la dirige un hombre. Bueno, no, esta no, que le pasó a Rencor mucho. O a La Diosa también, que estuvo a punto de quedarse en varios festivales importantes y la decisión final de no incluirla fue debido a que la dirigía un hombre, ¿no? Entonces dije, estoy harto de eso, ¿no? Estoy harto de tener que padecer por algo que, o sea, por haber hecho yo las películas, o sea, ¿qué debo hacer? ¿Ponerle Julia o qué hago para que la película se quede, ¿no? Porque estoy seguro que en el caso de estas dos películas es difícil, o sea, si no se supiera que es mía, pues, quizás por el estilo, si es que tengo alguno, ¿no? Podrían decir, esa es una película de Julián, o de Julián en particular, no de un hombre o una mujer, ¿no? Creo que ese ejercicio estaría bien, quitarle eso y decírselo a alguien que no sepa nada, decir es una película de un hombre y de una mujer, a ver si verdaderamente se puede identificar. Pero bueno, me peleé tanto con eso y lo padecí tanto y me dio tanto coraje en algún momento, decir es imposible que estas películas no se vean solo porque las dirigí yo, que dije ya, voy a volver a lo mío, ¿no? Y es una historia otra vez, una historia de hombres, ¿no? Una historia de hombres, Los demonios del amanecer, es la historia como un poco como, no la continuación ni nada, sino una historia muy cercana al Cielo Dividido, pero está con otros intereses formales también, está muy dialogada, este cambio un poco en la forma que te digo, la cámara más reposada, más invisible, ¿no? Como dejarme y abandonarme a la narración de la historia, y que la cámara sea poco perceptible, no tan importante como ha sido en todas las otras películas. Me cuesta trabajo decir eso, es importante, pero quizás voy a tratar de invisibilizarla un poco, a ver cómo lo logro. ¿Va a ser grabada también en Ciudad de México? ¿Tienes ya alguna propuesta de quiénes serían los actores que la interpretarían? El protagonista es un actor que ya trabajó conmigo en 2 cortos, un corto que hice sobre el VIH hace 2 años, Sobrevivir con VIH, que se llama Esteban Caicedo, y estarán varios actores que han participado ya conmigo en el pasado. Él es el protagonista de la película, me falta encontrar el otro. Yo quería a Benny Emanuel, un muchachillo que anda por ahí, para que fuera la pareja romántica protagonista, pero creo que no se va a poder, ¿no? Es difícil aún hoy, en el 2021, que la gente se aventure a hacer películas así. Es una película muy explícita, ¿no? Porque creo que también vivimos en una época en la que hemos vuelto a cubrirnos lo más posible, ¿no? Y entonces ahora ya el contacto físico es muy complicado, eso precisamente, pero incluso en la manera, los actores ya cada vez están menos dispuestos, o sea, hay como una suerte de cosas ahí muy turbias alrededor de todo esto. Y entonces esta es una película que busca un poco la franqueza del Cielo Dividido ante la desnudez, ¿no? La belleza del cuerpo humano, la posibilidad del contacto, y va sobre eso. Espero poder hacerla próximamente. ¿Cuándo la podríamos estar viendo? ¿Cuándo crees que empieces a trabajar? Yo esperaría que ya para octubre, pero no lo creo. Yo creo que va a ser como una película para el 2022. Por lo pronto tengo ese croma, ¿no? Que es la primera parte de un díptico, ¿no? El siguiente corto de este díptico, que tendría que formar una película de largometraje sobre el asunto de la pandemia, se llama La huella de unos labios, irían juntos, ¿no? Y pues estoy por filmarlo en unos días, ¿no? Julián, para quienes quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algunas redes sociales oficiales? ¿Dónde te pueden estar cerca de ti? Estoy en Facebook, ya casi no uso Facebook, la verdad, o sea, por ahí me meto de pronto a hacer alguna publicidad, pero bueno, por mi nombre, Julián Hernández, y en Twitter, pero hay un riesgo si me siguen en Twitter porque soy un poco polémico, antimorenista y esas cosas, soy @Julián Herper, ¿no? Pero se van a divertir, si me siguen se van a divertir. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián, por este tiempo para la entrevista. También muchas gracias a Emilio Aguilar, que está atrás de cámaras, ayudándonos a poder realizar esta grabación de la entrevista. Y también hay que agradecer a nuestro amigo Beto Aranda, que nos ayudó a tener este contacto para realizar esta entrevista. Y bueno, pues sigan a Julián y tendremos muy pronto más noticias de él. Gracias, Julián. A ti, muchas gracias.